Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva clase del curso. Hoy comenzamos con el segundo módulo enfocado en las complicaciones posoperatorias. Tenemos el enorme gusto de contar con el doctor Sergio Scuri, médico cardiólogo del Hospital Italiano de La Plata, quien abordará dos temas claves en el posoperatorio: sangrado posquirúrgico y taponamiento cardíaco. Queremos agradecer con su presencia. Por razones laborales no puede estar en vivo, pero envió su clase grabada. Todas las consultas serán respondidas por el equipo docente y por nosotros a través de los distintos medios. Les recordamos que los medios por donde pueden enviar sus preguntas y comentarios es a través del correo electrónico, que es recuperacioncardiovascularhbp@gmail.com. También hay un grupo de WhatsApp que se pueden unir mediante el link que le hemos enviado a través del correo electrónico, o pueden dejarnos comentarios en YouTube, que también les responderemos por esa vía. Aprovechamos también para recordarles que ya se ha enviado el primer cuestionario correspondiente al módulo 1, que abarcó las 3 primeras clases sobre posoperatorio normal y monitoreo. La idea es que haya un cuestionario por módulo y es necesario para poder rendir el examen, que será en julio. Completando cada módulo un cuestionario, alrededor de 4. En esta primera parte podrán presentarse al examen. Gracias por su participación y esperemos que disfruten de la clase. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sergio Scuri. Yo soy cardiólogo, me dedico a la recuperación cardiovascular, trabajo en el Hospital Italiano de La Plata. Antes que nada, quería agradecerlos por la invitación a este curso, y en el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el sangrado en el posoperatorio cardíaco y taponamiento cardíaco. El sangrado posquirúrgico es una de las complicaciones inesperadas más frecuentes en una intervención quirúrgica programada. Habitualmente ocurre en menos del 10% de nuestros pacientes. Y lo más importante en este caso es definir si este paciente va o no a requerir de una reexploración quirúrgica. Lo más importante en el manejo del sangrado posquirúrgico es que lo haga un equipo multidisciplinario, conformado por un anestesiólogo, por un cirujano cardiovascular, por el hematólogo y por el médico recuperador de este paciente. Antes que nada, habría que definir la etiología de este sangrado. Debemos definir en dos grandes grupos: si este sangrado está dado por un sangrado del sitio quirúrgico o si este sangrado está dado a un sangrado de tipo médico, que puede deberse, por ejemplo, a un efecto de la heparina, sea residual o de rebote, por una disfunción plaquetaria, por una trombocitopenia, por un déficit en algún factor de la coagulación o por una fibrinolisis. En cuanto a las causas quirúrgicas del sangrado, lo habitual es que se produzca por una inapropiada hemostasia quirúrgica, o sea por un sangrado de las líneas de sutura, ya sea por algún sangrado de alguna rama arterial o venosa, por sangrados del esternón, del tejido subesternal o del periósteo. También puede deberse a un trauma vascular o de alguna cavidad, sea por alguna línea arterial o venosa, por algún tubo o un catéter, ya sea en su colocación, en la movilización o en el desplazamiento en el postoperatorio. Por lo tanto, siempre es recomendable que durante las primeras 24 o 48 horas del postoperatorio tratemos de movilizar lo menos posible a nuestro paciente. En cuanto al sangrado médico, hay diversas causas médicas de que este paciente se encuentre coagulopático. Puede ser por un efecto residual de la heparina, ya sea porque se ha hecho una inadecuada neutralización con protamina de la misma, o por un efecto rebote de la heparina. Puede haber algún defecto en la calidad plaquetaria,
por ejemplo, en aquellos pacientes que venían consumiendo medicaciones antiplaquetarias como la aspirina, el clopidogrel, el prasugrel, tirofiban, abciximab, en pacientes con insuficiencia renal. Puede haber un defecto en la cantidad de plaquetas, una trombocitopenia. Puede haber una trombocitopenia ya preoperatoria en algún paciente que tenga hiperesplenismo o que tome alguna medicación. Puede que sea esta trombocitopenia causada por una hemodilución en la bomba de circulación extracorpórea. Puede ser que esta trombocitopenia sea como consumo de la circulación extracorpórea. O también puede ser una reducción por un efecto de la protamina, que es una reducción transitoria en el número plaquetario. Puede haber déficit de la coagulación, de factores de la coagulación en este tipo de sangrado médico. Hay pacientes que tienen condiciones preoperatorias como es la insuficiencia hepática, como déficit de factores K dependientes, enfermedad de von Willebrand, pacientes que no han revertido adecuadamente la warfarina o el acenocumarol que venían tomando por alguna situación. Puede haber déficit de factores de la coagulación intra o postoperatoria, que van a ser debidos a la hemodilución o al empleo de cell saver. Y por el otro lado, puede deberse este sangrado médico a la fibrinolisis, sea ya que el paciente haya utilizado fibrinolíticos en el preoperatorio o que se produzca una fibrinolisis postoperatoria. En cuanto al paciente que está presentando un sangrado, nosotros tendríamos que hacer lo que yo llamo una semiología del sangrado, o sea, definir con ciertas herramientas si estamos ante un sangrado médico o ante un sangrado quirúrgico. Generalmente, cuando nosotros estamos ante un sangrado con ausencia de coágulos, sospechamos que el sangrado es de tipo médico y que está generado por alguna coagulopatía. Mientras que si nosotros encontramos coágulos en el sangrado, estamos sugiriendo que un sangrado puede ser de tipo quirúrgico porque hay una correcta hemostasia. Hay que evaluar el ritmo de este sangrado a través de los tubos de drenaje. Generalmente el sangrado médico es de tipo decreciente, aunque pueda incrementarse ante un rebote de la heparina. En el sangrado quirúrgico el ritmo del sangrado es variable. Puede que haya un incremento brusco luego de un ritmo decreciente y este sangrado generalmente persiste al elevar los drenajes. Otra cosa que hay que hacer y es importante a la hora de definir este tipo de sangrado es evaluar el color y la temperatura de este sangrado a través de la manguera del tubo. Fíjense que cuando nosotros tenemos una sangre que sea oscura, que sea de tipo venosa, nos habla de un sangrado médico. Generalmente esta sangre es fría, al tacto. En cuanto al sangrado quirúrgico, generalmente la sangre vamos a verla roja rutilante y cuando nosotros tocamos la manguera vamos a tener un, un débito eh, caliente. Esto habla de un sangrado de tipo quirúrgico. Tenemos que valorar también lo que es la condición hemodinámica de nuestro paciente. Generalmente en el sangrado médico, nuestro paciente se va a encontrar relativamente estable, mientras que el sangrado de tipo quirúrgico es generalmente inestable. Debemos ver en la hemostasia de nuestro paciente cómo están sus parámetros. Lo habitual es que en un sangrado médico se encuentren alterados los parámetros hemostáticos, mientras que en el sangrado quirúrgico generalmente la hemostasia es normal o tiene alteraciones no groseras. Y otra cosa que se puede realizar para la diferenciación de un sangrado médico de quirúrgico es evaluar el hematocrito del drenaje. Si es bajo, nos hace pensar en un sangrado médico, mientras que si es elevado el hematocrito del drenaje, nos hace sospechar de un sangrado de tipo quirúrgico.
Que recuerden que un sangrado quirúrgico, si se perpetúa en el tiempo, puede evolucionar a un sangrado médico. Nosotros tenemos predisponentes para el sangrado. Hay factores que nosotros podemos evaluar en nuestros pacientes que nos hacen sospechar de que ese paciente en el postoperatorio va a tener una complicación de sangrado. Hay variables relacionadas con el paciente. Por ejemplo, sangran más aquellos pacientes añosos, sangran más las mujeres o aquellos pacientes con superficie corporal baja, los que tienen anemia en el preoperatorio, los que tienen enfermedad cardíaca avanzada, o sea que presentan shock o disfunción ventricular deteriorada, aquellos pacientes con comorbilidades como la disfunción renal o la disfunción hepática, enfermedad vascular periférica, diabetes, pacientes que tengan coagulopatías documentadas como la enfermedad de von Willebrand, la hemofilia, aquellas personas que utilicen fármacos preoperatorios como los antiagregantes o los anticoagulantes, y aquellas variables que son relacionadas con el tipo de procedimiento, o sea, las cirugías complejas, aquellas cirugías combinadas o aquellas cirugías que se someten a hipotermia profunda tienden más al sangrado, aquellas cirugías urgentes o de emergencia tienden más a sangrar, y aquellas pacientes que se someten a una reoperación tienen más chances de sangrado en el postoperatorio. ¿Cómo es la evaluación y el manejo del sangrado? Nosotros lo primero que tenemos que hacer cuando el paciente llega a los cuidados intensivos después del quirófano es obtener una placa de tórax en lo inmediato, realizar una cuantificación del sangrado por el drenaje, conectarlo al paciente para realizar un monitoreo hemodinámico, solicitar una prueba de la coagulación en el cual se recuenten las plaquetas, se estudie el KPTT, el tiempo de protrombina, el nivel de fibrinógeno. Si el sangrado persiste, a pesar de que nosotros tenemos una prueba normal, la podemos repetir. Y si el sangrado persiste en el tiempo, también deberíamos solicitar otra placa de tórax y un ecocardiograma. ¿Cómo es el tratamiento del sangrado? ¿Cuáles son las medidas iniciales que nosotros debemos hacer? Es importante controlar la hipertensión, o sea, utilizar vasodilatadores para que el paciente eh, tenga valores de presión normal, ya que la hipertensión puede predisponer al sangrado. Manejar el temblor del postoperatorio. El temblor lo podemos manejar eh, nosotros a través de la utilización de 25 a 50 miligramos de meperidina. Controlar la acidemia, ya que la acidosis predispone al sangrado. Controlar los niveles de calcemia y reponer calcio en caso de encontrar una hipocalcemia. Controlar la agitación del paciente. Esto lo podemos hacer a través de drogas como la desmedetomidine o podemos utilizar fentanilo o morfina para la agitación del paciente. Evitar la hipotermia de este paciente, y esto lo podemos hacer utilizando frazadas o, por ejemplo, en caso de disponerse, se pueden utilizar mantas eléctricas. Y hay quienes dicen que la utilización de la PIP en valores de 10 pueden llegar a disminuir el sangrado de tipo venoso. Así que podría llegar a ser una medida a utilizar siempre y cuando el paciente esté ventilado y no genere esta utilización de la PIP una alteración hemodinámica en nuestro paciente. ¿Cuándo llamamos al cirujano? ¿Cuáles son los criterios de una reexploración? Cuando nosotros presentamos un sangrado mayor a 500 mililitros en la primera hora, mayor de 400 en la segunda hora, mayor de 300 mililitros en la tercera hora, mayor de 200 mililitros en la cuarta hora o más de 100 mililitros hora luego de la quinta hora. Es una indicación de reexploración.
Otros criterios tenemos aquellos sangrados mayores a 3 mililitros kilo hora en las primeras 3 horas, un sangrado persistente que no cesa y es mayor de 200 mililitros hora, o sangrados que recomienzan luego de haber cesado o disminuido el débito por los tubos de drenaje. Nos indican criterios para la reexploración o el llamado al cirujano para evaluarlo en conjunto con él. Las reoperaciones por sangrado generalmente ocurren en el 2 al 6% de los casos. Y hay factores que son predisponentes de estas reoperaciones. Aquellos pacientes con un índice, o sea, un índice de masa muscular mayor, un neuroscore alto, una cirugía de urgencia, elevada creatinina en el preoperatorio o reducciones de las plaquetas. ¿Cuáles son los beneficios de esta reexploración temprana? Que reduce al mínimo el uso de múltiples transfusiones, ya que éstas aumentan la mortalidad, evita periodos prolongados de inestabilidad hemodinámica, reduce el riesgo de complicaciones de la herida quirúrgica y reduce el riesgo de taponamiento cardíaco. En el enfoque diagnóstico, como les dije anteriormente, una de las cosas que vamos a solicitar es una hemostasia, que recuente las plaquetas. Los valores normales son entre 150 a 450.000 plaquetas. Es importante que nos cuenten el tiempo de protrombina, de 10 a 14 segundos es normal. La protrombina generalmente se corrige sus alteraciones con plasma, que evalúen el KPTT. Lo normal es que el KPTT sea entre 25 y 45 segundos. Cuando están alterados, el KPTT se puede corregir con protamina. Y también es importante que nos midan el fibrinógeno. Y el fibrinógeno, cuando es inferior a 100, tiene criterio de reposición. El manejo del sangrado generalmente debe ser, como decíamos anteriormente, multidisciplinario y basado en la evidencia. Hay que evitar las transfusiones innecesarias y garantizar que se transfunda el paciente cuando es necesario. Es importante optimizar previo a la cirugía la masa eritrocitaria, ya sea con hierro vía oral o intravenosa y eritropoyetina. Es importante minimizar la pérdida sanguínea, limitar pérdidas por flebotomía, utilizar la sangre autóloga o fármacos para reducir el sangrado y transfundir correctamente utilizando criterios basados en la evidencia. Esto va a hacer que se reduzcan los costos en la medicina, también un 40%. La separación de sangre en sus componentes celulares y plasmáticos permiten administrar al paciente solo aquel componente que este paciente necesita. Entonces, cada componente en particular va a ser utilizado para el tratamiento de la circunstancia patológica específica. Y entonces así, más de un paciente puede ser beneficiado por un solo donante. En la cirugía cardiovascular aparecen diferentes situaciones que favorecen el sangrado. La hemodilución puede ser generalmente la causa más frecuente no quirúrgica. Y hay que sospecharlo cuando hay un sangrado excesivo por los drenajes con inestabilidad hemodinámica. La dosis de heparina. El rebote de la heparina generalmente se da porque se deposita esta heparina en pacientes obesos en aquellos que se utilizaron dosis altas. Y este rebote se puede generar a la hora entre las 5 horas de la neutralización de con protamina. Entonces va a corregirse nuevamente con protamina esta circunstancia. Cuando la sangre entra en contacto con los túbulos de plástico del circuito extracorpóreo, predispone al sangrado. La circulación a través de la membrana semipermeable del oxigenador predispone al sangrado. El contacto con la bomba roller o centrífuga también va a predisponer al sangrado, porque todo esto desencadena una activación plaquetaria de la vía del complemento, de interleuquinas y activa leucocitos que producen una respuesta inflamatoria prolongada
y esto genera una fibrinolisis. Generalmente, eh, ¿cómo hacemos para revertir el sangrado? Por un lado tenemos la protamina. Generalmente vienen ampollas de 50 miligramos en 5 mililitros. Se puede administrar de forma intravenosa lenta, en 10 minutos, o en infusión continua. Generalmente, en los primeros minutos, se hace una corrección con 1 a 1,5 miligramos de protamina cada 100 unidades de heparina utilizada. Cuando ocurre el sangrado entre los 30 minutos y la hora, de 0,5 a 0,75 miligramos de protamina por cada 100 unidades de heparina utilizada. Y más de 2 horas se utilizan 0,25 miligramos de protamina por cada 100 unidades de heparina utilizada. Lo importante saber es que no hay que administrar más de 50 miligramos de sulfato de protamina en una sola dosis, o sea, no más de un frasco. También la protamina nos puede llegar a servir para revertir parcialmente los efectos de la enoxaparina. Y fíjense que 1 miligramo de protamina por cada miligramo de enoxaparina utilizado antagoniza el 20% de su efecto. Y es razonable utilizarla siempre y cuando la enoxaparina fue administrada 8 horas previa en aquellos con función renal conservada y hasta 12 horas previas en los casos de disfunción renal. Otra cosa que se puede hacer con el sangrado es la reversión del antiplaquetario. Recuerden que si un paciente está con la utilización del clopidogrel, recuerden que había que suspender el clopidogrel, lo habitual es 5 días antes, del prasugrel 7 días antes de la cirugía y del ticagrelor al menos 3 días antes de la cirugía. Si el paciente venía recibiendo un antiagregante y presenta un sangrado, nosotros recomendamos la transfusión de plaquetas para revertir este efecto antiplaquetario, porque lo habitual en estos pacientes es que el número plaquetario sea normal, pero la disfunción de esta plaqueta sea un problema en la función plaquetaria. Pero siempre que este sangrado sea incoercible y que no haya otra causa que genere este sangrado. Es importante, como les decía anteriormente, mantener los niveles de calcio adecuados, evitar la acidosis, o sea, mantener un pH mayor a 7,2 y evitar la hipotermia. Siempre utilizar frazadas o mantas térmicas en caso de presentarlas en el servicio. Existe un algoritmo en el manejo del sangrado en cirugía cardiovascular. Cuando nosotros tenemos un sangrado persistente, solicitamos la hemostasia. Si nosotros tenemos un TP mayor a 1,5 del basal, les dije anteriormente que se corrige con plasma fresco congelado. La dosis que se utiliza son de 10 a 20 mililitros por kilo de peso del paciente. Si nosotros nos encontramos en esta hemostasia con una cantidad de plaquetas menor a 100.000 o 80.000 plaquetas, debemos transfundir plaquetas. Y generalmente se utiliza una unidad de plaqueta cada 10 kilos de peso. Si nosotros encontramos que el fibrinógeno es menor a 100 miligramos por decilitro, nosotros deberemos hacer la corrección, ya sea con crioprecipitados, que se utiliza una unidad cada 10 kilos de peso, o a través de concentrados de fibrinógeno, que pueden ser de 900 a 1200 miligramos. Y si nosotros tenemos un estado de hiperfibrinolisis, deberíamos utilizar ácido tranexámico, o ácido aminocaproico. Si a pesar de corregir esto persiste el sangrado, vamos a hacer una reexploración quirúrgica. Si con la reexploración quirúrgica no frena y persiste este sangrado, recién ahí vamos a considerar la utilización de factor 7 activado, recombinante. En cuanto al otro tema de nuestra charla, íbamos a hablar de lo que es el taponamiento cardíaco.
El taponamiento cardíaco es la acumulación de líquido en el pericardio, entre las dos membranas del pericardio. Y esta acumulación de sangre en el pericardio va a generar una obstrucción grave de llenado ventricular. Tras una cirugía cardíaca, es una complicación potencialmente mortal y que causa una reintervención entre el 0,1 al 6% de los casos. Podemos clasificar el taponamiento cardíaco en agudo, si este se presenta en las primeras 48 horas del posoperatorio, o subagudo crónico, cuando se presenta luego de las 48 horas del posoperatorio. En cuanto a la clínica, nos podemos encontrar con la tríada de Beck, caracterizada por hipotensión, ruidos cardíacos apagados o disminuidos e ingurgitación yugular. Pero lo más importante de todo es que nosotros siempre sospechamos que un paciente puede estar con un taponamiento cardíaco cuando tenemos una hipotensión arterial no explicada por otra causa. O sea, que ese paciente no presente hipovolemia, que no tenga una arritmia genere esta descompensación hemodinámica, que no sea un paciente con una disfunción ventricular severa, que esté cursando un shock cardiogénico o un shock vasopléjico por una respuesta inflamatoria. Los métodos complementarios siempre es utilizar una placa de tórax. Cuando ya hay un taponamiento claro, vamos a ver el signo del botellón, pero recuerden que la placa de tórax puede ser normal si tiene menos de 200 mililitros. Recién cuando el derrame es moderado podemos llegar a evidenciar un aumento de la silueta cardíaca. Y el gold estándar en el taponamiento cardíaco es el ecocardiograma bedside. Nosotros en el ecocardiograma podemos ver el derrame pericárdico y si éste tiene o no un compromiso hemodinámico en nuestro paciente. En cuanto al tratamiento, en agudo, es importante revisar la permeabilidad de nuestro drenaje mediastínico. Ver que ese drenaje no haya presentado algún trombo, que no haya tapado el drenaje de nuestro pericardio y así favorecer el acúmulo de sangre en el pericardio que genere este estado de taponamiento cardíaco. Y es importante que si hay trombos que no permiten que ese drenaje funcione, generar una reexploración quirúrgica para eliminar tanto el coágulo como el derrame. En aquellos casos de taponamientos subagudos acrónicos, en pacientes estables sin trombo en el ecocardiograma y derrame a predominio anterior, se puede llegar a realizar una pericardiocentesis guiada con la colocación de un catéter durante aproximadamente 48 horas. En ocasiones, ante la sospecha de sangrado activo persistente o un efecto constrictivo debido a coágulos, se puede realizar una reesternotomía para eliminar completamente el derrame y los coágulos que están ocasionándolo. Como conclusiones de la charla, el manejo del sangrado excesivo en la cirugía cardiovascular debe ser multidisciplinario y debería ajustarse a algún algoritmo institucional que contemple métodos de diagnóstico, de soporte transfusional y de drogas. Debe haber una correcta evaluación preoperatoria para prevenir el mismo. Y es importantísimo definir si este sangrado es de tipo quirúrgico o de tipo médico, ya que si es de tipo quirúrgico, llevarlo tempranamente al quirófano va a reducirnos las complicaciones que este paciente va a tener. En cuanto a las conclusiones, también sospechar un taponamiento siempre que nos encontremos con un paciente con hipotensión no explicable por otra causa. Trabajar siempre los drenajes para evitar que se formen trombos que favorezcan el taponamiento. Recuerden que la ecografía siempre es el gol estándar en el diagnóstico y la reexploración quirúrgica puede salvar la vida de nuestros pacientes. Muchas gracias, que tengan un buen día.